Hola, bienvenidos a Neuteorías, el lugar donde las historias cobran vida, los personajes tienen secretos y cada capítulo puede cambiarlo todo. Si te gustan los fanfics, los giros inesperados y las historias que te atrapan desde el primer minuto, quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. Aquí no solo vas a escuchar una historia, vas a vivirla. No siendo más, los dejo con el capítulo. Capítulo 5, el cauce de los vencedores. La noche cayó despacio sobre Aguas Dulces. No lo hizo con la calma habitual de otras noches, cuando los ríos se oscurecían bajo las murallas y las luces de las ventanas comenzaban a reflejarse sobre el agua. Aquella vez, el castillo parecía incapaz de dormir. Desde las almenas, Edmund veía las fogatas extendidas por los campos, había cientos, tal vez más. Algunas ardían altas, rodeadas de soldados que hablaban demasiado fuerte para demostrar que seguían vivos. Otras eran pequeñas, apenas brasas alrededor de las cuales hombres vendados permanecían en silencio. Entre los fuegos ondeaban los estandartes del pez saltarín, del lobo huargo, de la luna y el halcón, del venado coronado y de decenas de casas menores. Todos compartían el mismo viento, todos compartían la misma victoria y todos habían pagado algo por ella. Sara estaba a su lado, envuelta en una capa roja oscura que le cubría los hombros. No hablaba desde hacía un rato, tenía las manos apoyadas sobre la piedra fría de la muralla y la mirada fija en una de las zonas del campamento Blackwater, donde Titus había sido instalado junto a otros heridos menos graves. Su hermano había vuelto. Eso debería haber bastado para que sonriera, pero no lo hacía. Parece extraño, dijo al fin. Edmund giró la cabeza hacia ella. ¿Qué cosa? Sara tardó un momento en responder. Querer algo con tantas fuerzas y descubrir que, cuando por fin ocurre, no sabes qué sentir. Edmund siguió su mirada hacia las tiendas Blackwood. Titus ha vuelto. Sí. Eso es bueno. Lo sé. La respuesta no fue triste. Fue cansada, Edmund entendió. Durante semanas habían esperado cartas, habían contado días, habían intentado adivinar qué significaba cada rumor que llegaba a Aguas Dulces, habían vivido con el miedo de que el siguiente cuervo trajera un nombre conocido escrito entre los muertos. Ahora Titus estaba vivo, Brinden estaba vivo, Oster estaba vivo, Ned estaba vivo, Robert estaba vivo, pero los hombres que no habían regresado seguían estando allí, aunque no hubiera cuerpos sobre las murallas. Estaban en las sillas vacías de las salas, en las mujeres que esperaban junto a las puertas, en los niños que aún buscaban rostros conocidos entre las filas. Mi padre dice que una victoria no hace que los muertos dejen de estar muertos, murmuró Sara. Edmund miró hacia abajo. Tu padre dice muchas cosas que no suenan agradables. No intenta sonar agradable. Eso también lo hace parecerse a mi tío. Sara ladeó la cabeza. Entonces ya entiendo por qué se llevan bien. Edmund soltó una risa pequeña. No fue una risa fuerte. No era el momento para eso. Pero bastó para que Sara lo mirara con una expresión ligeramente más suave. Tu tío dijo que te pareces a él, añadió ella. Eso fue antes de que lo viera llegar con una venda bajo la armadura. ¿Y ahora? Edmund pensó en Brinden desmontando con aquella mueca apenas visible. En la forma en que había revisado a su sobrino de arriba abajo antes de apoyar una mano sobre su hombro. En la nota que le había enviado desde el septo de piedra, burlándose de Ser Desmond incluso desde el campo de batalla. Ahora creo que no estoy seguro de que sea algo bueno. Sara observó los fuegos durante unos segundos. Podría ser peor. ¿Cómo? Podrías parecerte a Ben. Edmund soltó una carcajada más clara, Sara sonrió al fin. La puerta de la muralla se abrió detrás de ellos. Un guardia se acercó, hizo una inclinación rápida y habló con voz respetuosa. Joven Lord, Lady Sara. Lady Minisa os pide en el salón principal. Edmund miró una vez más hacia el campamento, Aguas Dulces había recuperado a sus hombres, pero no había recuperado la paz. El salón principal estaba lleno. No de la forma elegante en que se llenaba durante los banquetes de invierno o las visitas de señores importantes. Aquella noche, las largas mesas habían sido desplazadas hacia los lados para dejar sitio a camas improvisadas, bancos cubiertos con mantas y cubos de agua caliente. Había heridos en todas partes.
Algunos dormían, otros hablaban con familiares que se sentaban junto a ellos, otros miraban al techo, demasiado quietos. El aire olía a vino especiado, hierbas, sangre seca, humo y carne asada. Los criados iban de un lado a otro con jarras, platos y vendas. El maestre Baimán cruzaba la sala con dos acólitos detrás, dando órdenes sin levantar la voz. Lady Minisa estaba junto a una mesa donde varias mujeres organizaban telas limpias, agujas y frascos de ungüentos. Sus manos se movían deprisa, pero su rostro tenía una serenidad que Edmund sabía reconocer. Era la serenidad de alguien que estaba cansada de tener miedo. Cuando los vio entrar, levantó la mirada. Ahí estáis. Sara inclinó la cabeza. Milady. Lady Minisa se acercó y tomó las manos de ambos durante un instante. No os alejéis demasiado esta noche. Habrá mucha gente entrando y saliendo del castillo. ¿Habrá más heridos? Preguntó Edmund. Lady Minisa guardó silencio apenas un segundo. Siempre hay más heridos de los que uno espera. No era una respuesta para un niño, pero Edmund ya no se sentía como un niño cuando escuchaba cosas así. Edmund apareció desde el otro extremo del salón con una copa de agua en la mano y el cabello rojizo completamente desordenado. ¿Estáis aquí? Eso parece, dijo Edmund. Tu padre ha ordenado un banquete. Edmund parpadeó. ¿Ahora? Eso he preguntado yo. Edmure señaló hacia el estrado principal. Oster estaba allí, hablando con Jon Arryn, Robert Baratheon, Ned Stark y Brinden. Varios criados comenzaban a colocar más velas. Otros llevaban bandejas de pan, carne, queso y fruta. ¿No es demasiado pronto? Preguntó Sara. Edmure bajó un poco la voz. Padre dice que los hombres necesitan recordar que no han vuelto solo para contar muertos. Edmund miró hacia Oster. Su padre estaba cansado, había una sombra oscura bajo sus ojos y su brazo derecho se movía con cierta rigidez. Aún así, permanecía erguido, con la capa azul y roja sobre los hombros. Lord Oster Tully, señor de aguas dulces. Padre. Entonces hará falta comida de verdad, dijo Edmund. Edmure alzó las cejas. Eso mismo ha dicho Roberts. Como si hubiera estado esperando que hablaran de él, Robert Baratheon soltó una carcajada desde el estrado. Estaba sentado con una copa de vino en la mano, pero no parecía borracho, parecía agotado, seguía siendo enorme, seguía teniendo los hombros anchos, el cabello negro y la presencia de alguien que llenaba cualquier sala, pero ya no era exactamente el joven de Arenal. Había algo distinto en su rostro, algo más duro. Más antiguo. Muchacho. Gritó Robert al ver a Edmure. Ven aquí. Edmure sonrió de inmediato. Eso suele ser una mala señal. Lo dices porque siempre terminas rompiendo algo, respondió Edmund. Una vez rompí una silla. 2. La segunda ya estaba dañada. Sara negó con la cabeza mientras Edmure se encaminaba hacia el estrado. ¿De verdad van a dejarle hablar con Robert? Mi padre lleva semanas intentando evitarlo. Eso no responde. Entonces sí. Se acercaron juntos. Robert miró a Edmure de arriba abajo, como si evaluara la altura que había ganado desde la última vez. ¿Ya eres un buen heredero de aguas dulces? Edmure se enderezó. Sí, milord. ¿Y ya sabes mandar a los hombres? Edmure abrió la boca. Luego miró a Oster, Oster levantó una ceja. Edmure tragó saliva. Sé que no debo mandarlos a hacer cosas que yo no haría. Robert lo observó durante un instante. Después soltó una risa baja. Eso ya te pone por delante de muchos señores. Ned Stark, que estaba a su lado, ocultó una pequeña sonrisa detrás de su copa. Edmure parecía satisfecho con aquella respuesta. Robert le dio una palmada en el hombro que casi lo hizo dar un paso hacia adelante. Y no dejes que tu padre te convenza de que gobernar consiste únicamente en sentarte con gente aburrida. Oster lo miró. Roberts. ¿Qué? Es la verdad. Es una verdad bastante incompleta. Todas las verdades importantes lo son. Brinden soltó un sonido que pudo haber sido una risa. Esa frase ha sonado mejor de lo que merecía. Robert giró la cabeza hacia él. Yo también he aprendido durante la guerra. Pues la guerra te ha dado ideas peligrosas. Ya las tenía antes. Eso sí lo creo. Edmund observó la conversación con una mezcla extraña de alivio y tristeza.
Durante semanas, los nombres de aquellos hombres habían llegado escritos en cartas. Lord Robert ha vencido, Lord Eddard ha marchado, Lord Oster ha unido sus fuerzas, Ser Brinden ha abierto el paso. Eran palabras sobre pergamino, ahora volvían a ser personas. Robert se volvió hacia Edmund. ¿Y tú, pequeño pez? ¿Has hecho caso a mi antiguo consejo? Edmund lo miró. ¿Cuál de todos? Robert sonrió. El de no morir. Lo estoy intentando. Bien. Es una buena manera de vivir la vida. Mi tío dice que eso depende de la persona. Brinden miró a Edmund. No me metas en tus discusiones con hombres que llevan martillos. Robert soltó otra carcajada. Sarah se quedó junto a Edmund, observando a los adultos. Ned la saludó con una inclinación breve. Ella respondió con corrección, aunque sus ojos se fueron hacia Tiptos cuando un criado cruzó el salón con una bandeja de hierbas. Ned siguió la dirección de su mirada. Vuestro hermano ha luchado bien, dijo. Sarah lo miró. ¿Lo habéis visto? Sí. Sostuvo a varios hombres junto a Lord Blackwood cuando las calles se cerraron alrededor de nosotros. Sarah bajó la mirada. No debería haber estado allí. Ned tardó un momento en responder. No. Pero estuvo. Aquello no era consuelo, era algo más sencillo. La verdad. Sarah sintió despacio. Catelyn apareció junto a Ned poco después, vestía de azul oscuro, con el cabello rojizo recogido en una trenza sencilla. Estaba pálida, pero no frágil. Había pasado gran parte de la tarde ayudando a Lady Minisa con los heridos. Edmund la había visto moverse entre camas, entregar agua, hablar con viudas y escuchar a hombres moribundos sin apartar la mirada. Cuando se detuvo junto a Ned, ambos quedaron en silencio por un instante. No era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que aún no sabían cómo hablar de todo lo que habían perdido. Lady Catelyn, dijo Ned al fin. Lord Eddard. No os había visto desde que llegamos. Catelyn miró hacia los heridos. Había mucho que hacer. Lo sé. Ned bajó la mirada hacia sus manos. Habéis cuidado de los nuestros. Catelyn lo observó. También son hombres de las tierras de los ríos. Aún así, ella pareció pensar en algo antes de responder. Brandon habría dicho que no había diferencia. El rostro de Ned se tensó apenas. Luego asintió. Sí. Lo habría dicho. Edmund apartó la vista, no quería escuchar más, no porque la conversación fuera mala, porque era demasiado real. Titos no tardó en aparecer. Caminaba con el brazo izquierdo vendado y una expresión cansada, pero llevaba una túnica limpia y el cabello oscuro cuidadosamente recogido detrás de las orejas. Sarah lo vio antes de que él la encontrara. Titos. Su hermano giró la cabeza, la sonrisa que apareció en su rostro fue pequeña, pero auténtica. No corras, dijo él. Me han dicho que no debo recibir golpes en el hombro. Sarah se detuvo frente a él. Eso es porque eres débil. Titos la miró con sorpresa. He vuelto de una batalla y eso es lo primero que me dices. Estás vivo. No me digas, no lo sabías. Sarah bajó la mirada. Titos dejó de sonreír. Con el brazo bueno, le revolvió el cabello con cuidado. Lo siento. No vuelvas a hacerlo. ¿A luchar? A asustarme. Titos la miró durante un momento. Haré lo que pueda. No prometió que no volvería a partir, no prometió que nunca tendría miedo. Solo dijo la verdad y Sarah pareció aceptarla. Edmund se acercó un poco. ¿Cómo está el hombro? Pegado a mi cuerpo, lo cual es una mejora. Eso es una respuesta bastante mala. Es una respuesta bastante cierta. Ben estaría orgulloso. Eso es lo que más me preocupa. Tito soltó una risa baja. ¿Ha conseguido empeorar? Ha conseguido encontrar nuevos motivos para que Ser Desmond lo obligue a correr. Entonces sí ha mejorado. Mientras hablaban, un grupo de jóvenes cruzó la sala cargando jarras de agua y bandejas de pan. Edmund reconoció a Arran, Robin y Ben de inmediato. Venían acompañados por tres muchachos mayores que él apenas conocía. Uno era alto, de cabello oscuro y rostro delgado. Caminaba con cuidado, como si temiera derramar el agua de la jarra que llevaba entre las manos. El segundo tenía el cabello castaño claro,
pecas en la nariz y una expresión que parecía incapaz de tomarse nada demasiado en serio. El tercero era más ancho de hombros, con el pelo negro cortado muy corto y una pequeña cicatriz cerca de la ceja. Ben señaló a Edmund con el codo. Ahí está el joven Lord que casi se queda dormido en mitad del entrenamiento. No me quedé dormido, replicó Edmund. Tenías los ojos abiertos, eso es cierto, dijo Robin. Pero no estabas en el patio. Aran sonrió. Ser Desmond dijo que estabas mirando fantasmas. Ser Desmond dice muchas cosas. Casi todas son insultos, añadió el muchacho alto. Edmund lo miró. El joven inclinó la cabeza. Corwin Vance. Mi joven Lord. Edmund Tully. Eso ya lo sabe, dijo Ben. Corwin ignoró el comentario. Mi padre sirve a Lord Vance. Llegamos hace 3 días con los hombres que se quedaron atrás para vigilar los carros. El muchacho de las pecas levantó una mano. Pennitre. Mi joven Lord, mi padre asegura que soy demasiado joven para ser escudero. Yo aseguro que él es demasiado viejo para decidirlo. Y ambos estáis equivocados, dijo el joven de la cicatriz. ¿Quién te ha pedido opinión, Mark? Nadie. Por eso es buena. Mark Leicester dejó una bandeja sobre una mesa cercana. Mi padre perdió 2 hombres en el septo de piedra. He venido a ayudar a atender a los que volvieron. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila para alguien de 15 años. Edmund lo miró un poco más de lo necesario. Mark lo notó. No tenéis que poner esa cara, joven Lord. Estoy bien. No estaba poniendo ninguna cara. Soltó una risa. Por los 7, ya habla como Ser Desmond. Eso es lo peor que alguien me ha dicho esta semana, respondió Edmund. Todavía es martes, dijo Robin. Entonces tiene tiempo de empeorar, añadió Ben. Aran dejó la jarra que llevaba sobre una mesa y se acercó a Edmund. Entrenarás mañana. Edmund lo miró. Después de todo esto. Precisamente después de todo esto. Ser Desmond probablemente nos hará correr hasta que olvidemos nuestros nombres. Entonces Ben tendrá ventaja, dijo Robin. Ben lo miró con indignación. Yo sé mi nombre. A veces. Siempre. La última vez llamaste manzana a tu caballo. Porque tenía una cara muy redonda. Sarah se llevó una mano a la boca para ocultar una sonrisa. Titus observaba a los muchachos con una expresión divertida. ¿Siempre habláis así? No, respondió Robin. A veces discutimos peor, dijo Hook. Eso sí me tranquiliza, murmuró Titus. La llegada de Oster interrumpió las risas, no levantó la voz, no hizo falta. Los hombres del salón comenzaron a mirar hacia el estrado principal. Los criados dejaron de moverse. Los jóvenes se apartaron de las mesas. Robert se puso de pie, apoyando una mano sobre la madera. Oster miró a la sala, a los heridos, a los hombres que habían vuelto, a las familias, a los estandartes reunidos. Esta noche, dijo, no beberemos para olvidar la guerra. El salón quedó en silencio. Beberemos para recordar a los que marcharon con nosotros. A los que combatieron en caminos, puentes, pueblos y ciudades. A los que cayeron bajo nuestros colores y a los que volvieron para llevar sus nombres de regreso a sus hogares. Oster levantó su copa. Por los muertos. La sala respondió con un murmullo grave, las copas se alzaron. Por los vivos, continuó Oster. Esta vez la respuesta fue más fuerte. Por los vivos. Edmund levantó su copa de agua junto a Sarah. Titus hizo lo mismo. Aran, Robin, Ben, Corwin, Hugh y Mark se miraron unos a otros antes de beber. Luego Oster comenzó a nombrar hombres. Capitanes, caballeros, arqueros, mensajeros, hombres de armas. No todos recibieron espadas, tierras o grandes honores. Algunos solo recibieron una mención. Una mano sobre el hombro. Una promesa de que sus familias serían atendidas, pero los nombres fueron pronunciados, eso importaba. Ser Edle fue reconocido por haber mantenido un paso abierto para los carros de heridos. Ser Donnell Penford recibió el agradecimiento de Oster por conducir a sus hombres en el contraataque junto al septo de piedra. Ser Aruingre fue nombrado por haber rescatado a 2 arqueros atrapados bajo una pared derrumbada. Ser Oliver Wood recibió una copa de plata por haber defendido una posición junto al río hasta que llegaron refuerzos.
Aran se quedó muy quieto cuando escuchó el nombre de su padre. Robin dejó de hacer comentarios. Ben bajó la mirada. Edmund entendió que los tres estaban intentando imaginar cosas que nadie les había contado. Luego Oster mencionó a Lord Blackwood. Y a la casa Blackwood, que sostuvo la línea junto a nuestras fuerzas cuando la batalla amenazaba con dividirnos. Lord Blackwood se puso de pie. Titus intentó hacerlo también, pero su padre le puso una mano sobre el hombro. Tú quédate sentado, murmuró. Solo iba a levantarme. Eso ya sería demasiado esfuerzo. Sarah sonrió por primera vez desde que Titus había llegado. Oster dirigió la mirada hacia el joven Blackwood. Titus Blackwood, heredero de Árbol de los Cuervos. No olvidaremos que estuvisteis junto a los hombres de vuestra casa cuando llegó el momento. Titus se puso rojo. Hice lo que debía, mi señor. Brinden, sentado junto a Oster, levantó una ceja. Una respuesta aburrida, pero correcta. Robert se inclinó hacia Ned y dijo algo que Edmund no alcanzó a escuchar. Ned respondió con una sonrisa leve. La comida empezó a llegar poco después. Había carne de venado, pan oscuro, queso de cabra, manzanas asadas, estofado de cebada, pescado del río y más vino del que Lady Minisa parecía considerar prudente. Los heridos que podían caminar fueron invitados a sentarse. Los que no, recibieron platos en sus camas. El banquete no borró las heridas. Pero durante un rato, el salón volvió a tener risas. Pennytree se sentó cerca de Edmund, Sarah, Arran, Robin, Ben, Corwin y Mark. Tenía un trozo de pan en cada mano. No entiendo por qué los nobles comen tan despacio, dijo. Sarah lo miró. Porque tienen modales. Yo tengo modales. Robin observó los dos panes. Estás comiendo dos cenas. Eso no significa que no sea educado. Significa exactamente eso. Tomó un mordisco de cada pan, como si quisiera demostrar algo. ¿Veis? Perfectamente educado. Corwin se inclinó hacia Edmund. ¿Es verdad que Ser Desmond se entrena desde antes de que empezara la guerra? Sí. ¿Y es tan terrible como dicen? Edmund pensó en todas las veces que había terminado en el barro con los brazos doloridos. Depende de cuánto te guste sufrir. Corwin asintió con seriedad. Entonces sí es terrible. No es terrible, intervino Arran. Solo exige que no seas inútil. Eso ha sonado casi como algo inteligente, dijo Robin. Puedo decir cosas inteligentes. Una vez dijiste que podías vencer a un caballo. Era un caballo pequeño. Seguía teniendo dientes. Y yo tenía una espada de madera. Ben levantó un dedo. El caballo ganó. Arran lo señaló. No tienes que contar esa parte. Es la única parte importante. Sarah miró a Edmund. ¿Tu grupo siempre ha sido así? Edmund observó a Arran discutir con Ben mientras Robin intentaba explicar por qué un caballo no participaba en un duelo justo. No. Sarah alzó una ceja. ¿No? Ahora hablan más. Eso no me tranquiliza. A mí tampoco. Más allá de la mesa, Robert había empezado a hablar con Edmure de nuevo. Esta vez no parecía estar dándole consejos. Parecía contarle una historia. Edmund se inclinó un poco para escuchar. Y el caballo decidió que no quería seguir cruzando el barro, decía Roberts. Así que se tumbó. Edmure abrió los ojos. ¿Un caballo de guerra? Un caballo enorme. Más grande que dos de vosotros juntos. ¿Y qué hicisteis? Robert sonrió. Le dije que, si no se levantaba, lo convertiría en cena. ¿Funcionó? No. Edmure frunció el ceño. Entonces no fue una amenaza muy buena. Robert soltó una carcajada. Muchacho, esa es probablemente la cosa más sensata que he oído esta noche. Ned, sentado a su lado, negó con la cabeza. El caballo terminó levantándose porque llegó una yegua. Robert señaló a Ned. Eso no tiene nada que ver con el relato. Tiene todo que ver con el relato. No. Arruina la parte donde parezco peligroso. Edmure pensó en ello. Entonces el caballo fue más inteligente que vos. Robert lo miró. Durante un segundo, Edmund creyó que Edmure había ido demasiado lejos. Luego Robert estalló en carcajadas. Por los dioses, Oster. Tu hijo va a ser un problema. Oster no pareció molesto. Eso espero. La noche avanzó, las copas se vaciaron, las conversaciones se hicieron más suaves.
Algunos hombres comenzaron a cantar una canción de las tierras de los ríos. No era una canción alegre. Hablaba de un pescador que esperaba a sus hijos junto a un puente durante una tormenta. Pero los hombres la cantaban juntos y eso la hacía parecer menos triste. Edmund estaba escuchando a Mark Leicester hablar sobre los escuderos mayores cuando Oster volvió a ponerse de pie. Esta vez no había copa en su mano, la sala fue quedándose en silencio de nuevo. Brinden levantó la mirada hacia su hermano, había algo distinto en su expresión. Algo que Edmund no supo reconocer. La guerra nos ha enseñado, dijo Oster, que los juramentos no deben esperar hasta que sea demasiado tarde. Edmund sintió que Sarah se tensaba a su lado. Oster miró hacia Ned Stark. La casa Stark y la casa Tully han derramado sangre juntas. Han perdido familiares juntas. Han defendido el mismo futuro. Ned se quedó inmóvil. Catelyn, sentada a unos pasos, bajó lentamente la copa que tenía en las manos. Oster continuó. Por ello, y con la bendición de Lord Jon Arryn, anuncio que Lord Eddard Stark y mi hija, Lady Catelyn Tully, unirán sus casas en matrimonio. Durante un instante, nadie habló. Luego Robert fue el primero en levantarse. Por el lobo y el pez. La sala respondió. Por el lobo y el pez. Las copas se alzaron. Ned se puso de pie despacio, Catelyn hizo lo mismo. Él la miró, ella sostuvo su mirada, no había alegría evidente en sus rostros, pero tampoco rechazo. Solo una comprensión profunda de que el mundo había cambiado de nuevo. Oster esperó a que los aplausos bajaran. Entonces giró hacia Dennis Arryn, el joven Arryn estaba sentado junto a Jon. Tenía el cabello rubio oscuro, el rostro serio y una postura cuidadosa, como si llevara toda la noche intentando no ocupar demasiado espacio. Cuando Oster pronunció su nombre, sus ojos se abrieron apenas. Y para reforzar la unión entre Aguas Dulces y el Valle, Lady Lysa Tully se casará con Lord Dennis Arryn, heredero del Nido de Águilas. Esta vez los aplausos fueron más suaves, no porque la gente estuviera menos complacida. Porque Lysa no ocultó la sorpresa, su mano se cerró sobre la falda de su vestido. Lady Minisa se inclinó hacia ella, Dennis se puso de pie. Parecía tan sorprendido como Lysa. Jon Arryn habló con voz tranquila. El valle estará honrado de recibir a una hija de Aguas Dulces. Lysa miró hacia Dennis, Dennis inclinó la cabeza, ella hizo lo mismo. Sarah se acercó un poco más a Edmund. ¿Eso es lo que hacen los adultos cuando están contentos?, susurró. Edmund no apartó la vista de sus hermanas. A veces. ¿Decidir el futuro de los demás delante de una sala llena de gente? Parece que sí. No me gusta. A mí tampoco. Brinden dejó su copa sobre la mesa, no lo hizo con fuerza, no levantó la voz, pero Edmund lo vio. Su tío no miraba a Catelyn, no miraba a Lysa, miraba a Oster y por primera vez desde que lo conocía, Edmund no vio sarcasmo en sus ojos. Solo una furia contenida. Brinden se levantó. Disculpadme, dijo. Oster giró la cabeza. Brinden. Necesito aire. No esperó respuesta, cruzó el salón y salió, el silencio que dejó detrás de él fue breve, pero pesado. Oster volvió a mirar a los invitados, Robert levantó su copa de nuevo. Por las nuevas alianzas. Las voces regresaron, pero Edmund no pudo dejar de mirar la puerta por la que había desaparecido su tío, encontró a Brinden en la galería exterior. El aire nocturno era frío. Desde allí se veía una parte de los campos y las fogatas del ejército. El pez negro estaba apoyado contra la baranda de piedra, con una copa sin tocar en la mano. Edmund no sabía si debía acercarse. Sarah, que lo había seguido en silencio, se detuvo a su lado. Brinden los oyó llegar. No deberíais estar fuera a estas horas. Tú también estás fuera, dijo Edmund. Brinden lo miró. Sabes muy bien que no es lo mismo. No intentaba defenderme. Entonces vas mejorando. Sarah cruzó los brazos. ¿Estáis enfadado? Brinden miró hacia los fuegos. Sí. Sarah no parecía esperar una respuesta tan directa. ¿Con quién? Con mi hermano. Edmund se acercó a la baranda. ¿Por los matrimonios? ¿Por cómo los anunció? ¿No querías que se casaran? Brinden dejó escapar el aire lentamente. Eso no importa. Claro que importa. Brinden se volvió hacia él. Sus ojos azules estaban cansados.
A veces, muchacho, un hombre puede entender una decisión y aún así odiar la forma en que se toma. Edmund bajó la mirada. Padre cree que es necesario. Tu padre cree muchas cosas necesarias. ¿Y no lo son? Brinden permaneció en silencio un momento. Algunas lo son. Entonces, ¿por qué estás tan enfadado? Brinden miró otra vez hacia el salón. Porque Catelyn acaba de ver cómo otro hombre ocupa el lugar que debía tener Brandon, porque Lisa lleva semanas viviendo con miedo a que alguien decida enviarla lejos. Porque ambas merecían más que enterarse de su futuro entre vino, aplausos y hombres que creen que una boda puede reparar lo que la guerra ha roto. Sara bajó la mirada. Edmund no supo qué responder, Brinden apoyó una mano sobre su cabeza. No confundas lo necesario con lo bueno. Aquella frase se quedó en silencio entre ellos. Luego Brinden hizo un gesto con la cabeza hacia el interior. Volved con vuestra madre. ¿Y tú? Yo hablaré con Oster. ¿Gritarás? Brinden sonrió apenas. Solo si él me obliga. Oster y Brinden discutieron en el despacho de Lord Tully. No había gritos al principio, eso fue lo que hizo que la discusión resultara peor, las puertas estaban cerradas. Los guardias permanecían lejos. Lady Minisa había pedido a los criados que no se acercaran. Aún así, las voces atravesaban la madera cuando subían un poco más de lo normal. No debiste hacerlo así, dijo Brinden. No podía esperar más, respondió Oster. Siempre puedes esperar una noche. No cuando hay un reino en guerra, Brinden. No uses la guerra como escudo cada vez que tomas una decisión que hiere a alguien. Hubo un golpe seco. Quizá una copa sobre una mesa. ¿Crees que no lo sé? Preguntó Oster. La voz de Lord Tully sonó más cansada que furiosa. ¿Crees que no sé lo que significa para Catelyn? ¿Para Lisa? Entonces deberías haber hablado con ellas antes. Minisa lo hizo. Lady Minisa les habló de propuestas. Tú anunciaste compromisos. Hubo otro silencio. Edmund estaba sentado en el corredor con Sara, Heine y Moria. Nadie había ordenado que escucharan. Nadie les había dicho que se marcharan. Pero tampoco podían fingir que no oían nada. Heine miró la puerta. Los adultos hablan mucho de no discutir delante de los niños. Moria la miró. Y luego cierran mal las puertas. Sara no sonrió. Edmund tampoco. Dentro del despacho, Oster volvió a hablar. El norte necesita saber que no está solo, Jon Arryn necesita que el valle esté ligado a nosotros, Robert necesita alianzas que duren más que una batalla. Si la corona vuelve a ganar terreno, si el rey consigue dividirnos, si los hombres empiezan a preguntarse quién quedará en pie al final, no te he dicho que no entienda la política. Entonces deja de hablar como si estuviera sacrificando a mis hijas por placer. La voz de Oster se quebró apenas en la última palabra. Brinden no respondió de inmediato. No creo que lo hagas por placer, dijo al fin. Creo que lo haces porque eres Oster Tully. Porque siempre crees que puedes sostener el reino entero sobre los hombros, aunque tengas que romperte por dentro para lograrlo. Y tú crees que puedes escapar de todas las decisiones difíciles llamándolas cadenas. No he escapado de la guerra. No. Pero siempre has sido muy bueno marchándote antes de que alguien te pida quedarte. El silencio que siguió fue absoluto, Edmund sintió que Sara le tocaba el brazo, no hizo falta que ella dijera nada. Ambos entendieron que ya no debían estar allí, se alejaron del corredor. Catelyn encontró a Ned en el pequeño patio interior cerca de las cocinas. No llevaba capa. Solo una túnica gris oscura con el lobo huargo bordado en el pecho. Estaba junto a una fuente apagada, mirando el agua quieta. Cuando oyó los pasos de Catelyn, se giró. Lady Catelyn. Ella se detuvo a unos pasos. Podéis llamarme Catelyn. Al menos cuando no hay una sala llena de gente escuchando. Ned pareció sorprendido, luego asintió. Entonces vos podéis llamarme Ned. Catelyn bajó la mirada hacia la fuente. No esperaba que lo anunciaran esta noche. Yo tampoco. ¿Lo sabíais? Lord Jon me habló de la posibilidad antes de partir del valle. ¿Y? Ned tardó un poco en responder. Le dije que obedecería lo que el deber pidiera de mí. Catelyn soltó una risa breve, no fue alegre. Eso suena exactamente como algo que diría un Stark. ¿Es malo? No. Ella se acercó un poco más.
Solo es diferente. Ned entendió lo que quería decir. Brandon era diferente. Brandon hablaba como si el mundo estuviera hecho para seguirlo. Ned hablaba como si cada palabra tuviera peso. No quiero que penséis que pretendo ocupar el lugar de Brandon, dijo Ned. Catelyn cerró los ojos un instante. No podéis ocuparlo. Lo sé. Y yo no quiero que intentéis hacerlo. No lo haré. Ella lo miró. Ned sostuvo su mirada. No os pediré que olvidéis a mi hermano. Ni que fingáis que esto no ocurre porque él murió. Sería cruel. Catelyn tragó saliva. Entonces, ¿qué me pediréis? Ned miró hacia el agua de la fuente. Paciencia. Ella esperó. No soy Brandon, continuó él. No sé hablar como él. No sé entrar en una sala y hacer que todos me escuchen. No sé si alguna vez seré el hombre con el que esperabas casarte. No os conozco lo suficiente para esperar nada de vos. Ned levantó la vista. Catelyn respiró hondo. Pero sé que sois bueno. Sé que Brandon os quería. Sé que habéis perdido a vuestro padre, a vuestro hermano y a vuestra hermana. Y sé que habéis vuelto para luchar junto a mi familia. Ned no respondió. Catelyn acercó una mano a la fuente, rozando la piedra húmeda. No sé si podré ser una buena esposa ahora mismo. No necesito que lo seáis ahora mismo. Ella lo miró de nuevo. No. No. Ned dio un paso hacia ella. Solo os pido que, cuando llegue el momento, intentemos ser honestos el uno con el otro. Catelyn lo observó durante varios segundos. Después asintió. Eso puedo intentarlo. No hubo abrazo, no hubo promesa romántica, solo dos manos que se encontraron sobre la piedra fría de una fuente apagada. Lisa estaba en una galería más pequeña junto a una ventana. Lady Minisa había ido a atender a uno de los heridos y Catelyn aún no regresaba. La luz de las velas iluminaba el rostro de Lisa, pero no lograba borrar la tensión de sus ojos. Cuando Dennis Arryn se acercó, ella lo oyó antes de verlo. Lady Lisa. Lisa giró la cabeza. Dennis se había cambiado la capa de viaje por una azul claro, bordada con halcones blancos. Parecía algo incómodo dentro de ella. Lord Dennis. ¿Os molesta que esté aquí? Lisa dudó. No más de lo que me molesta todo lo demás esta noche. Dennis parpadeó. Luego soltó aire por la nariz. Es justo. Lisa lo miró con sorpresa. Él se acercó a la ventana, pero mantuvo una distancia prudente. No quería que pensarais que sabía lo que Lord Oster planeaba anunciar. ¿No lo sabíais? Sabía que había conversaciones. Mi tío habló de una posible unión entre nuestras casas. Pero no sabía que ocurriría así. Lisa miró sus manos. Nadie parece saber nada hasta que alguien lo anuncia delante de todos. Dennis bajó la mirada. Mi tío es parecido a vuestro padre en algunas cosas. Eso no suena como un cumplido. No pretendía serlo. Lisa tuvo que contener una sonrisa. Dennis la vio, no pareció orgulloso de haberla hecho sonreír. Solo un poco aliviado. No os conozco, dijo él. Y vos no me conocéis. No voy a fingir que una boda puede cambiar eso en 10 días. Lisa lo miró de nuevo. Entonces, ¿por qué aceptáis? Dennis tardó en responder. Porque mi casa necesita aliados. Porque el valle necesita aliados, porque la guerra ha hecho que todos los hombres mayores a mi alrededor hablen como si el futuro dependiera de que yo hiciera lo correcto. ¿Y qué queréis vos? La pregunta pareció sorprenderlo. Dennis apartó la vista hacia la oscuridad exterior. Quiero que no tengáis miedo de mí. Lisa no esperaba aquella respuesta. Dennis continuó. No sé si puedo ofreceros mucho más todavía. Pero puedo ofreceros eso. Lisa guardó silencio. Durante semanas había sentido que todo el mundo hablaba de ella sin verla. Lady Lisa Tully, hija de Lord Oster. Una alianza para el valle, una pieza que debía moverse. Dennis no parecía verla de manera distinta aún, pero al menos parecía verla. No sé si puedo prometeros que no tendré miedo, dijo al fin. No os lo pediré. Entonces gracias. Dennis inclinó la cabeza. No hace falta que me deis las gracias por no ser peor de lo que soy. Lisa soltó una risa débil. Eso ha sido una cosa extraña de decir. Lo sé. Pero honesta. Eso intento. Por primera vez en la noche, Lisa pareció respirar con menos dificultad. Los 10 días siguientes pasaron demasiado rápido. Aguas Dulces no se detuvo, no podía hacerlo.
Durante el día, los patios seguían llenos de heridos, herreros, mensajeros y hombres que reparaban carros. Las cocinas trabajaban desde antes del amanecer. Los maestres revisaban vendas. Los capitanes discutían rutas, suministros y guardias. Por la noche, el castillo se llenaba de telas, velas, flores, costureras y listas interminables. Catelyn y Lysa se casarían antes de que el ejército volviera a marchar, no había tiempo para una boda larga, no había tiempo para invitados de todo el reino, no había tiempo para canciones que duraran hasta el amanecer. Aún así, Lady Minisa se negó a permitir que sus hijas fueran enviadas al altar como si fueran una orden militar. Una boda rápida no tiene por qué ser una boda vacía, dijo una mañana, mientras discutía con 3 criadas sobre la colocación de unas flores azules. Jaime observó las flores. Parecen demasiadas. Moria miró las mesas. No son tantas. Hay flores encima de las velas. Eso es decorativo. Eso es peligroso. Lady Minisa levantó la cabeza. No habrá flores encima de las velas. Jaime señaló una mesa. Entonces alguien debería decirle eso a las flores. Moria cerró los ojos. Sarah se llevó una mano a la boca para ocultar una sonrisa. Edmund estaba sentado cerca de una ventana, con una espada de práctica sobre las rodillas. No estaba entrenando, solo pasaba un paño por la madera una y otra vez, su mente estaba en otra parte, no había tenido recuerdos nuevos, ni uno. Los primeros días intentó provocarlos. Se sentaba junto al río después del entrenamiento y cerraba los ojos. Pensaba en hombres, en batallas, en castillos, en dragones, en lugares que alguna vez habían significado algo. Vado Rubí, desembarco del rey. Nada. Su memoria no le devolvía imágenes, no le entregaba advertencias, no le decía quién moriría mañana. Al principio aquello lo aterrorizó, luego lo enfureció. Después, poco a poco, empezó a cansarse. Una tarde, Ser Desmond lo encontró solo en el patio de entrenamiento. Edmund tenía la espada de madera apoyada sobre el suelo y la vista fija en una marca vieja de la pared. ¿Vas a golpear la piedra?, preguntó el maestro de armas. Edmund no levantó la vista. No. Bien. La piedra suele ganar. Edmund guardó silencio. Ser Desmond se acercó y se colocó a su lado. ¿Qué ocurre? Edmund pensó en mentir. No lo hizo. No puedo recordar. Ser Desmond frunció el ceño. ¿Recordar qué? Edmund apretó la mandíbula. Cosas. Eso es preocupante. Ya lo sé. Ser Desmond esperó. Edmund bajó la mirada. Pensaba que sabía lo que iba a pasar. Nadie sabe eso. Yo creía que sí. El maestro de armas no se rió. No dijo que era una tontería, solo miró la espada de madera que Edmund tenía entre las manos. ¿Y ahora no lo sabes? No. Entonces deja de entrenar para un futuro que no puedes ver. Edmund levantó la vista. Ser Desmond lo observaba con dureza, pero no con crueldad. Entrena para el hombre que quiere ser cuando el futuro llegue. Las palabras le dolieron, porque eran simples y porque eran verdad. Edmund miró la espada. Durante tanto tiempo había querido ser fuerte porque el mundo que conocía estaba lleno de tragedias. Había querido aprender a luchar para salvar nombres que solo existían como recuerdos incompletos en su mente, pero aquellos nombres ya tenían rostros. Catelyn no era una figura de una historia, Lysa no era una tragedia futura, Edmure no era el heredero torpe que recordaba de páginas leídas años atrás, Sarah no era una niña que había visto por primera vez entre estandartes. Arran, Robin y Ben no eran personajes secundarios, eran sus amigos, eran personas y él no podía protegerlos viviendo dentro de recuerdos que se deshacían cada vez que intentaba aferrarse a ellos. ¿Qué queréis que haga?, preguntó Edmund. Ser Desmond recogió una segunda espada de práctica y se la entregó. Levanta la guardia. Edmund la levantó. No pienses en mañana. El maestro de armas avanzó. Piensa en mi hombro. Edmund miró. En mis pies. Miró. En mi respiración. Escuchó, Ser Desmond atacó, Edmund bloqueó. El golpe le hizo doler el brazo, pero no apartó la mirada. Otra vez, dijo Ser Desmond. Y Edmund obedeció.
La boda de Catelyn y Ned se celebró 6 días después del anuncio, no hubo miles de invitados, no hubo grandes pabellones levantados junto al río, no hubo música de todos los rincones del reino, pero el salón principal de Aguas Dulces estaba hermoso. Las paredes habían sido cubiertas con estandartes Tully y Stark. Había flores azules, blancas y rojas. Las velas ardían en candelabros de plata. Los heridos que podían caminar estaban presentes. Los hombres que no podían levantarse recibieron una bendición privada del septón antes de que comenzara la ceremonia. Catelyn llevaba un vestido azul con bordados plateados. No era el vestido que había preparado para Brandon. Lady Minisa había ordenado hacer uno nuevo. Ned vestía gris oscuro, con el lobo huargo de Invernalia sobre el pecho. Edmund estaba junto a Edmure, Sara, Arran, Robin, Ben, Titos, Heine y Moria. Cuando el septón habló de amor, deber y unión, Edmund no supo qué pensar. Amor, deber, honor. Las palabras eran fáciles de pronunciar, más difíciles de vivir. Catelyn y Ned se miraron cuando tuvieron que repetir los votos. No había la luz que Catelyn había tenido cuando Brandon le sonreía. No todavía. Pero había respeto, había tristeza compartida y había una promesa silenciosa de intentarlo. Cuando terminó la ceremonia, Ned tomó las manos de Catelyn y las besó con cuidado. Edmund vio cómo su hermana respiraba hondo, no lloró, después vino el banquete, menos alegre que el primero. Más íntimo. Robert consiguió que Ned bebiera más vino del que parecía dispuesto a beber. Jon Arryn habló con Oster durante largo rato. Brinden permaneció cerca de Catelyn y, aunque no dijo demasiado, no se alejó de ella en toda la noche. Edmund se acercó a su hermana cuando tuvo un momento a solas. ¿Estás bien? Catelyn lo miró. No sé si esa pregunta tiene respuesta ahora mismo. Edmund bajó la mirada. Ella puso una mano sobre su mejilla. Pero estoy aquí. Eso es suficiente. Catelyn sonrió con tristeza. Por ahora. La boda de Lysa y Dennis se celebró 3 días después. Fue más pequeña, más silenciosa. Lysa llevaba un vestido azul claro, casi del color del cielo que podía verse entre las nubes de verano. Dennis vestía los colores del valle. Jon Arryn parecía satisfecho, aunque no celebraba con la energía de Roberts. Oster se mantenía serio. Lady Minisa no soltó la mano de Lysa hasta el último momento. Brinden fue quien acompañó a Lysa hasta el septón, no Oster. Cuando llegó el momento de soltar su brazo, Lysa lo miró. Tío. Brinden inclinó la cabeza. Estoy aquí. Lysa apretó los labios. No digas eso si vas a irte. Brinden se quedó quieto, luego bajó la voz. No puedo prometerte que estaré siempre donde quieres que esté. Pero sí puedo prometerte que, cuando me necesites, no tendrás que buscarme muy lejos. Lysa lo miró unos segundos, después asintió, la ceremonia continuó. Dennis parecía tan nervioso como ella, cuando intercambiaron las capas, él lo hizo con cuidado, como si temiera que la tela pudiera romperse. Después de la boda, Lysa se sentó junto a Edmund durante parte del banquete, no hablaban mucho. Ella tenía una copa de leche con miel entre las manos. Edmund comía pan sin hambre. ¿Crees que será bonito el valle? Preguntó ella de pronto. Edmund pensó en los recuerdos que aún conservaba, montañas, nieve, el nido de águilas. Caminos imposibles, un castillo sobre el cielo. Creo que será hermoso, dijo. Lysa lo miró. Eso no es lo mismo que decir que seré feliz allí. No. Entonces no me mientas. Edmund apretó los labios. No sé si serás feliz. Lysa bajó la mirada. Yo tampoco. Él tomó su mano. Pero no estarás sola. Lysa lo miró con ojos brillantes. Eso ya me lo dijiste. Lo sé. ¿Y todavía lo crees? Edmund apretó sus dedos. Más que antes. La carta llegó al día siguiente, no al amanecer, no en mitad de una reunión. Llegó mientras muchos todavía desayunaban en el salón pequeño. El cuervo entró por una ventana abierta y se posó sobre una viga. El maestre Baimán lo vio, palideció y llamó a uno de sus acólitos. El sello del mensaje estaba marcado con el pez saltarín de los Tully. Oster abrió la carta de pie. Brinden, Robert, Ned, Jon Arryn, Dennis, Lord Blackwood y varios capitanes estaban presentes. Catelyn permanecía cerca de Ned. Lysa estaba junto a Lady Minisa.
Edmund, Sarah, Edmure y los demás jóvenes se habían quedado al fondo. Oster leyó en silencio, su rostro cambió. Robert fue el primero en hablar. ¿Qué ocurre? Oster levantó la vista. Rhaegar Targaryen marcha hacia las tierras de los ríos. El salón quedó quieto. Edmund sintió que algo frío le recorría la espalda. Oster continuó. Sus fuerzas han cruzado los caminos del sur. Se dirige hacia el tridente. Quiere presentar batalla allí. Robert no se movió al principio, luego dejó la copa sobre la mesa. El vino se derramó. ¿Rhaegar? Preguntó. Nadie respondió, no era necesario. Robert se puso de pie. La silla cayó hacia atrás. ¿Rhaegar Targaryen viene hacia nosotros? Bien que así sea. Ned lo miró. Robert. Pero Robert ya no estaba escuchando. Su rostro se había endurecido. La alegría que lo rodeaba incluso durante la guerra desapareció. Edmund vio al muchacho de Arenal, al amigo de Ned, al hombre que había reído con Edmure. Y también vio al hombre que había perdido a Lyanna. Robert apoyó ambas manos sobre la mesa. Que venga. Su voz no fue un grito, fue peor, fue una promesa. Que traiga a sus dragones, sus capas blancas y sus canciones. Que traiga a todos los hombres que quieran morir por él. El salón estaba completamente en silencio. Robert levantó la cabeza. Reclamaré la cabeza de Rhaegar Targaryen. Edmund dejó de respirar. Y destruiré a su ejército. Robert tomó su martillo de guerra, que descansaba junto a su silla. Lo levantó. Por Brandon Stark. Por Rickard Stark. Por Lyanna. Ned se puso de pie, Jon Arryn también. Oster cerró la mano sobre el borde de la mesa, entonces los hombres comenzaron a levantarse. Uno tras otro, caballeros, capitanes, señores. Hombres de armas que estaban junto a las puertas. Por Roberts. Por el tridente. Por el rey verdadero. El salón estalló en voces. Edmund vio a Catelyn apretar la mano de Ned, vio a Lysa cerrar los ojos, vio a Sarah mirar a Tiptos, vio a Brynden observar a Robert con una expresión que no era orgullo ni miedo. Era la mirada de un hombre que sabía que la historia acababa de acelerar. Las órdenes comenzaron antes de que la mañana terminara, los hombres volvieron a revisar armaduras, los heridos capaces de montar fueron reorganizados, los carros se prepararon, los herreros encendieron las fraguas. Aguas Dulces, que apenas había tenido tiempo de recibir a sus ejércitos, tuvo que enviarlos de nuevo. Ned partió con los norteños, Robert marchó al frente, Jon Arryn reunió a los hombres del valle, Oster volvió a ponerse la armadura, Brynden revisó exploradores, rutas y provisiones sin detenerse. Titos, pese a su hombro vendado, insistió en acompañar a los Blackwood. Sarah discutió con él en el patio antes de la partida. No puedes ir otra vez, dijo ella. Puedo sostener una espada. Sarah dio un paso hacia él. Podrías morir. Tiptos cerró los ojos un instante. Podría. Edmund observaba desde unos pasos atrás. No quería interrumpir, pero no quería dejar que Sarah estuviera sola. Tiptos miró a su hermana. También podría vivir. Eso no depende de ti. No. Pero lo que haga mientras estoy allí sí. Sarah apretó los puños. Odio que todos hablen como si eso lo arreglara. Tiptos bajó la mirada. Yo también. Luego la abrazó con el brazo sano. Cuida de Edmund. Sarah frunció el ceño. Edmund puede cuidarse solo. Tiptos miró al joven Tully. Eso aún está por demostrar. Edmund levantó una ceja. No estoy seguro de que me guste esa despedida. Entonces vuelve para discutirlo conmigo. Tiptos sonrió. Edmund asintió. Vuelve tú primero. Los días después de la partida fueron distintos a los que habían vivido antes, no porque Aguas Dulces estuviera más tranquila. No lo estaba, sino porque Edmund ya no esperaba que sus recuerdos le dieran respuestas. Cada amanecer, se levantaba antes de que saliera el sol, no para sentarse junto a una ventana y buscar nombres en la oscuridad, sino para correr. Corrió alrededor del patio interior, corrió por las escaleras de las torres, corrió junto al río cuando Ser Desmond se lo permitía, corrió hasta que las piernas le ardían y el pecho le dolía. Después practicaba equilibrio, espada, escudo, golpes, bloqueos, caídas, otra vez. Ser Desmond no suavizó los entrenamientos. Si acaso, los hizo más duros.
No estás hecho de cristal, dijo una mañana, mientras Edmund intentaba recuperar el aliento después de una serie de carreras. Deja de comportarte como si fueras a romperte. No me estoy comportando así. Entonces corre más rápido. Edmund lo miró. Eso no tiene sentido. No necesito que tenga sentido. Necesito que llegues antes de que el otro hombre te golpee. Aran se dobló sobre sus rodillas, respirando con fuerza. Creo que Ser Desmond solo quiere vernos morir. Robin se secó el sudor de la frente. No. Si quisiéramos morir, nos mandaría a entrenar con tu padre. Aran levantó la cabeza. Mi padre no es tan malo. Ben, tumbado sobre la hierba, habló sin abrir los ojos. Tu padre me llamó saco de patatas con piernas. Eso fue porque te caíste del caballo. El caballo se movió. Los caballos suelen hacer eso. No cuando estoy intentando subir. Penmitre, que había empezado a entrenar con ellos, soltó una risa. Nunca había visto a un grupo de hijos de caballeros quejarse tanto. Mark Leicester lo miró. Llevas 2 semanas con nosotros y ya te has quejado de las botas, del barro, del desayuno y del modo en que Ser Desmond pronuncia tu nombre. Porque lo pronuncia como si estuviera decepcionado de que exista. Ser Desmond giró la cabeza. Penmitre. Se puso rígido. Sí, Ser Desmond. 10 vueltas más. Lo miró. ¿Por qué? Por hacerme perder el tiempo. Ben levantó una mano desde el suelo. ¿Puedo acompañarlo? Ser Desmond lo miró. ¿Quieres? Ben bajó la mano. No. Entonces levántate. Durante las primeras semanas, Edmund no parecía distinto, seguía siendo más pequeño que los escuderos mayores, seguía teniendo menos fuerza, seguía terminando con moretones en los brazos y las piernas. Pero algo había cambiado, miraba, de verdad miraba, ya no peleaba contra recuerdos, no imaginaba una batalla futura mientras Aran levantaba la espada, no pensaba en hombres muertos mientras Robin adelantaba el pie izquierdo, no buscaba una visión mientras Ben bajaba la guardia después de un bloqueo. Estaba allí, en el patio, en el presente y eso comenzó a marcar una diferencia. Una tarde, Ser Desmond reunió a Edmund, Aran, Robin, Ben, Corwin, Hugh y Mark frente a una fila de escuderos mayores. Había 6, todos tenían entre 14 y 17 años. Uno era William, un muchacho alto de cabello rojizo oscuro que llevaba meses entrenando con los hombres de aguas dulces. Otro era Gareth Piper, ancho de hombros y de sonrisa fácil. También estaba Lucas Vance, rápido y silencioso, con una cicatriz en la barbilla. Aran abrió los ojos. ¿Vamos a luchar contra ellos? Ser Desmond cruzó los brazos. No. Ben soltó aire. Gracias a los dioses. Vais a intentar no hacer el ridículo contra ellos. Ben volvió a ponerse serio. Eso es peor. William giró una espada de práctica entre los dedos. No os preocupéis. Seremos amables. Robin lo miró. Eso suena amenazante. Lo era. Ser Desmond señaló a Edmund. Primero tú. Edmund tomó el escudo pequeño y la espada de madera, William se colocó frente a él, era más alto, más fuerte. Tenía los hombros anchos y la seguridad de alguien que ya había combatido junto a hombres mayores, aunque no hubiera ido al frente principal. ¿Reglas? Preguntó William. 3 toques limpios, respondió Ser Desmond. Nada de golpes a la cabeza. Nada de estupideces. Ben levantó un dedo. ¿Qué cuenta como estupidez? Si tienes que preguntarlo, seguramente eres tú. Ben bajó el dedo. William se inclinó un poco hacia Edmund. No te preocupes, joven lord. No voy a romperte. Edmund levantó la guardia. No deberías prometer cosas que no puedes cumplir. William sonrió. Eso ha sonado mejor de lo que esperaba. Ser Desmond dio la señal, William atacó primero, rápido. Demasiado rápido. Edmund bloqueó por poco. El golpe vibró a través de su brazo. Retrocedió un paso, luego otro. William avanzó, intentando obligarlo a moverse hacia el borde del patio, Edmund no contraatacó, esperó. William golpeó alto, Edmund bloqueó, el segundo golpe vino bajo, Edmund bajó el escudo, el tercero fue una finta. Edmund lo vio. William movió el hombro derecho antes de girar la muñeca, Edmund dio un paso hacia la izquierda, dejó que la espada pasara junto a él y tocó el costado de William con la punta de la espada de madera.
Hubo silencio, William miró la marca imaginaria sobre su túnica. Luego miró a Edmund. 1. Aran abrió la boca, Robin no dijo nada, Ben se sentó más recto. William atacó de nuevo. Esta vez fue más cuidadoso, Edmund recibió un golpe en el escudo, otro en el hombro y otro en el muslo. Retrocedió. Casi cayó. William aprovechó y tocó su pecho. 1 para mí. Edmund respiró hondo, no estaba ganando, no tenía que ganar de inmediato, tenía que aprender. El siguiente intercambio duró más, William atacaba con fuerza, intentando hacerle perder la postura. Edmund cedía terreno cuando debía, bloqueaba cuando podía, movía los pies sin cruzarlos. Recordaba cada palabra de Ser Desmond, no seas una pared, las paredes se rompen, sé una puerta. Elige cuándo abrir, William lanzó un golpe amplio, Edmund lo bloqueó, el escudero mayor intentó empujar su espada hacia abajo. Edmund dejó que lo hiciera, retrocedió medio paso. William perdió el equilibrio durante un instante, fue mínimo, pero suficiente. Edmund giró la muñeca y tocó la muñeca de su rival. 2. William entrecerró los ojos, la sonrisa había desaparecido. Ser Desmond no dijo nada, el último intercambio fue brutal. William dejó de intentar ser amable, golpeó con fuerza, con técnica, con experiencia, Edmund bloqueó el primero. El segundo le golpeó el escudo. El tercero lo hizo girar sobre sí mismo. Sintió la punta de la espada de madera rozar su hombro. 2-2, William respiraba más rápido. Edmund también. No está mal, dijo William. Gracias. No era un cumplido. Entonces gracias de todos modos. William volvió a sonreír, atacó. Edmund bloqueó, retrocedió. William avanzó, una finta alta. Un golpe bajo, Edmund lo esperaba, pero William cambió de dirección otra vez. La espada de madera iba hacia su costado, Edmund se giró, levantó el escudo, sintió el golpe contra la madera, luego vio la abertura. William había extendido demasiado el brazo. Edmund tocó su garganta con la punta de la espada, todo quedó quieto. William miró la espada, luego levantó las manos. 3. Aram gritó. Ben levantó ambos brazos, soltó una maldición tan fuerte que Ser Desmond lo miró de inmediato. Perdón, Ser Desmond. Robin no gritó, solo se acercó a Edmund y dijo. ¿Has esperado más? Edmund lo miró. Sí. Robin asintió. Antes habrías atacado después del primer golpe. Probablemente. Mark Leicester cruzó los brazos. Ahora tienes que hacerlo otra vez mañana. Edmund giró la cabeza hacia él. ¿Por qué? Porque William ya sabe que puedes ganarle. William se quitó el casco de práctica y pasó una mano por su cabello sudado. ¿Y por qué no pienso dejar que vuelva a pasar? Edmund sonrió. Eso parece justo. Ser Desmond se acercó. Durante un momento, Edmund esperó un elogio. No llegó. Tu escudo bajó demasiado 2 veces. Edmund parpadeó. Pero gané. Y podrías haber muerto 2 veces antes de ganar. El maestro de armas señaló a William. Otra vez mañana. Edmund inclinó la cabeza. Sí, Ser Desmond. Ser Desmond se alejó. Aran lo miró. ¿Eso es todo? Robin respondió antes que Edmund. Eso es mucho para Ser Desmond. Ben asintió con gravedad. Creo que, si sonríe, se le romperá la cara. Hugh lo miró. No creo que tenga cara suficiente para sonreír. Ser Desmond giró la cabeza, Hugh palideció. No he dicho nada. 10 vueltas. Pero. Pensándolo mejor 15. Hugh salió corriendo, Ben lo siguió unos segundos después. No quiero que esté solo. ¿Por amistad? Preguntó Mark. No. Quiero ver si se desmaya. Las cartas siguieron llegando, unas hablaban de movimientos, otras de suministros. Otras de hombres que habían cambiado de bando. Edmund aprendió a reconocer el tipo de silencio que seguía a cada una. Cuando Oster recibía una carta y la doblaba con cuidado, era mala. Cuando Brinden se quedaba mirando el mapa sin hablar, era peor. Cuando Robert escribía poco, era porque estaba demasiado ocupado luchando. La noticia de que Raegar había llegado al Tridente llegó una tarde de lluvia. El maestre Bayman reunió a la familia en el salón pequeño. Catelyn estaba sentada junto a Ned, que había regresado brevemente para organizar nuevas fuerzas antes de volver a partir. Lisa permanecía cerca de Dennis.
Sarah, Heine y Moria estaban junto a una ventana. Arran, Robin, Ben, Corwin, Hugh y Mark aguardaban al fondo. Oster leyó la carta. Las fuerzas de Raegar están cerca del vado. Edmund sintió que el aire se volvía más pesado, vado. El nombre golpeó contra algo roto dentro de su mente. Agua, armaduras, un martillo. Rubíes cayendo sobre un río, nada más. Nada suficiente. ¿Cuándo combatirán? Preguntó Edmure. Oster miró a Brinden respondió. Pronto. Robert se puso de pie. Llevaba la armadura puesta, no había venido a descansar, había venido a reunir más hombres y marchar de nuevo. Entonces no esperaremos a que el dragón elija el terreno, dijo. Ned lo miró. Los hombres necesitan dormir. Dormirán después. Robert apretó la mandíbula. Durante un momento pareció que iba a discutir, luego soltó aire. Una noche, dijo. Partimos al amanecer. Ned asintió. Catelyn tomó la mano de su esposo, Edmund vio cómo Ned bajaba la mirada hacia sus dedos entrelazados. No hacía falta que dijeran nada, la mañana siguiente, el ejército marchó de nuevo, esta vez Catelyn no acompañó a Ned hasta las puertas. Se quedó en el patio interior, una mano sobre el vientre, donde apenas empezaba a notarse una pequeña curva bajo el vestido. Lady Minisa había confirmado el embarazo 2 días antes, la noticia había llenado aguas dulces de una felicidad silenciosa, no de gritos, no de grandes celebraciones, solo de sonrisas cansadas. De manos sobre el vientre de Catelyn, de Ned cerrando los ojos cuando ella le susurró que sería padre, de Oster mirando a su hija como si intentara recordar que aún quedaban cosas buenas por las que luchar. Edmund había puesto una mano sobre el vientre de Catelyn cuando ella se lo permitió, no sintió nada, no podía, pero aún así le pareció importante, una vida pequeña, una vida que no conocía de guerras. Todavía. Ned se despidió de Catelyn antes de partir. Volveré, dijo. Catelyn lo miró. No prometas lo que la guerra puede quitarte. Ned apretó los labios. Entonces haré todo lo que pueda por volver. Ella asintió. Eso es mejor. Ned besó su frente, después marchó. Edmund lo vio alejarse bajo el estandarte del lobo huargo, no pensó en recuerdos, no intentó averiguar el futuro. Solo observó y memorizó. El entrenamiento se volvió más intenso después de la partida. Ser Desmond dejó de organizar combates cortos. Empezó a hacerlos luchar durante más tiempo. Con fatiga, con escudo, con barro, con ruido. A veces los hacía entrenar al amanecer, cuando el frío todavía mordía los dedos, otras veces, después de una carrera larga, cuando los brazos ya temblaban. La mayoría de los hombres no lucha después de haber descansado 8 horas y comido bien, decía. Aprended a pensar cuando os duelen los pulmones. Edmund aprendió a respirar por la nariz cuando podía, a no apretar demasiado la empuñadura, a no mirar la espada del rival, sino los hombros, las caderas, los pies. Aprendió que cada persona tenía una forma distinta de cansarse, Arran golpeaba más fuerte cuando se frustraba, Robin se volvía más cuidadoso, Ben empezaba a hablar demasiado, Hugh bajaba la guardia cuando intentaba impresionar a alguien, Corwin se volvía peligroso cuando estaba silencioso, Mark nunca parecía perder la calma, pero su pie derecho se retrasaba un poco cuando estaba agotado y Edmund también aprendió cosas sobre sí mismo. Cuando tenía miedo, adelantaba demasiado el hombro izquierdo, cuando se enfadaba, atacaba alto, cuando se sentía inseguro, miraba al suelo antes de levantar la guardia. Ser Desmond se lo hizo notar una y otra vez. No puedes quitarte los defectos de una vez, le dijo. Pero puedes saber que están ahí. ¿Y qué hago cuando los vea? No les des una espada. Edmund no supo si aquello era una lección o una amenaza. Probablemente ambas, los demás chicos mejoraron también. Arran dejó de confiar solo en la fuerza. Empezó a usar el escudo para obligar al rival a moverse donde él quería. Robin aprendió a cambiar sus fintas antes de que pudieran leerlo. Ben descubrió que podía ganar peleas sin hacer trampas, aunque insistía en que las trampas seguían siendo una opción más divertida. Hugh dejó de quejarse durante las carreras, no porque le gustaran, sino porque Ser Desmond había descubierto que hacerlo correr más era una solución eficaz,
Corwin empezó a pedir permiso para observar los entrenamientos de los escuderos mayores. Después comentaba los errores con una seriedad que hacía que Aran quisiera golpearlo. Mark, que al principio parecía distante, comenzó a quedarse después de los entrenamientos para ayudar a los más pequeños a vendarse las manos. Una tarde, Aran se sentó junto a Edmund bajo un árbol del patio. Tenía un golpe morado en la mejilla y una expresión frustrada. No consigo vencer a Lucas Vance. Edmund estaba limpiando la espada de práctica. Lucas es bueno. No debería importarme que sea bueno. ¿Por qué no? Aran miró hacia donde Lucas entrenaba con Mark. Porque quiero ser mejor. Edmund pensó en ello. Puedes querer ser mejor sin necesitar que él sea peor. Aran frunció el ceño. Eso ha sonado como algo que diría mi padre. Eso es una desgracia. No. Mi padre es inteligente. Entonces es una desgracia para todos nosotros. Aran soltó una risa. ¿Tú no quieres ser mejor que Willem? Edmund miró hacia el escudero mayor. Willem estaba entrenando contra dos hombres a la vez. Seguía perdiendo más de lo que ganaba, pero ya no con facilidad. Sí, dijo Edmund. Pero no quiero que Willem se vuelva peor para lograrlo. Aran se quedó pensativo. Eso parece más difícil. Es porque lo es. Ben apareció detrás de ellos con una manzana en la mano. He decidido que la solución es sencilla. Robin, que estaba cerca, ni siquiera levantó la vista. No lo es. Claro que sí. Todos nos volvemos mejores. Luego vencemos a los escuderos mayores. Luego vencemos a Ser Desmond. Luego gobernamos Aguas Dulces. Edmure, que estaba sentado sobre un barril cercano, levantó la cabeza. Yo ya voy a gobernar Aguas Dulces. Ben lo miró. Entonces nos encargaremos de que no lo arruines. Edmure abrió la boca. Robin habló antes. Eso ha sido una amenaza. No. Las amenazas son más elegantes. Edmund se quedó quieto. Ben sonrió. He aprendido de los mejores. La carta llegó al amanecer, el cuervo tenía una pata manchada de barro, el maestre Bayman no pidió que todos se reunieran. No hizo falta, la forma en que bajó las escaleras desde la torre bastó para que los guardias, los criados y los pajes entendieran que algo importante había ocurrido. Edmund estaba en el patio de entrenamiento. Tenía las manos envueltas en tiras de cuero y la espalda cubierta de sudor. Ser Desmond estaba corrigiendo la postura de Hugh cuando vio al maestre cruzar el patio, todos se quedaron quietos. Bayman se acercó a Oster, que acababa de salir del salón acompañado por Lady Minisa, Catelyn, Lisa y Sarah. El maestre Bayman rompió el sello, leyó, no dijo nada durante varios segundos. Edmund sintió que el corazón le golpeaba el pecho, la batalla de recién nombrado Vado Ruby. El tridente. Victoria. Nadie respiró. Las fuerzas rebeldes han vencido en el Vado Ruby. El patio explotó, no con la alegría del banquete, con algo más salvaje, hombres levantando espadas, criados abrazándose, pajes gritando. Ben saltando sobre un barril, Aran golpeando a Robin en el hombro, Robin empujándolo sin mucha fuerza, Hugh levantando ambas manos como si hubiera ganado la batalla él mismo. Edmund no se movió, esperó. El maestre Bayman volvió a mirar la carta. Su voz bajó. El príncipe Rhaegar Targaryen ha muerto. El ruido desapareció, no del todo, pero cambió, las voces se apagaron una a una. Edmund sintió que el mundo se inclinaba. Rhaegar muerto, la imagen volvió. Agua rojiza, rubíes sobre el río. Un caballo cayendo, el golpe de un martillo, luego nada. No vio el rostro del príncipe, no vio el de Robert, no vio el momento exacto, su memoria había dejado de ser una ventana, era apenas un relámpago en una tormenta. Catelyn llevó una mano al vientre. Ned estaba lejos, Robert también, Oster, Brinden. Todos seguían en el campo. ¿Están vivos? Preguntó Sarah. Oster miró el pergamino. Sí. Sarah cerró los ojos. Lisa se cubrió la boca, Edmure soltó aire lentamente. Ser Desmond observó a Edmund. ¿Qué piensas? Edmund miró hacia el río, visible más allá de las murallas. Que una victoria puede ser terrible. Ser Desmond asintió una sola vez. Sí. Más tarde, cuando los demás celebraban con cautela en el salón, Edmund se sentó junto a Sarah en las escaleras de la muralla oeste. Ella tenía las manos juntas sobre el regazo.
Raegar era el príncipe, dijo. Sí. ¿Eso significa que la guerra terminará? Edmund no sabía qué responder, antes habría intentado recordar, habría cerrado los ojos, habría buscado el resto de la historia. Pero no lo hizo. Creo que falta mucho todavía, dijo. Sara lo miró. ¿Lo crees o lo sabes? Edmund pensó en la diferencia. Lo creo. Sara sintió. Eso está mejor. ¿Por qué? Porque cuando dices que sabes algo, siempre pareces triste. Edmund bajó la mirada, ella tenía razón. La capital cayó semanas después, la noticia llegó en 3 cartas distintas, la primera hablaba de la entrada de los ejércitos rebeldes, la segunda hablaba de fuego en la ciudad, la tercera era más corta. Desembarco del rey había sido tomado, Robert Baratheon había sido proclamado rey de los 7 reinos. Aguas Dulces no celebró como si todo hubiera terminado, demasiadas personas habían aprendido que el final de una batalla no era el final de una guerra. Pero hubo vino, hubo oraciones, hubo hombres que lloraron sin esconderse. Brinden había escrito unas líneas para Edmund. Muchacho. El venado se ha sentado en el trono. No dejes que Ser Desmond use eso como excusa para hacerte correr más. Aunque seguramente lo hará. Edmund guardó la nota junto a la primera, las cartas de Ned llegaron con menos frecuencia, pero cada una era más personal, al principio hablaba de hombres, rutas y órdenes. Después preguntaba por Catelyn. Por Lady Minisa, por Edmure, por el embarazo. Catelyn le respondía sentada junto a la ventana de su habitación. A veces le pedía a Edmund que llevara la carta a la Torre de los Cuervos, él nunca leía lo que escribía. No quería hacerlo, pero una noche, mientras sostenía el pergamino sellado entre las manos, Catelyn lo miró. ¿Crees que será un niño o una niña? Edmund la observó, no tenía recuerdos claros, no tenía una respuesta segura y por primera vez, no intentó fingir que sí. No lo sé. Catelyn sonrió. Eso está bien. ¿Por qué? Porque ahora pareces más tú. Edmund no supo exactamente qué quería decir, pero guardó esas palabras. Los meses pasaron, la guerra se apagó lentamente, como una hoguera bajo la lluvia, no de golpe, no con una sola carta. Hubo resistencias, hubo rendiciones. Hubo hombres que abandonaron armas y otros que las escondieron esperando otra oportunidad, hubo casas que juraron lealtad a Robert solo cuando estuvieron seguras de que no había otro camino, hubo funerales. Muchos y hubo nacimientos, el de Robb Stark llegó una madrugada fría. Catelyn gritó durante horas. Lady Minisa no abandonó la habitación. Lisa estuvo con ella hasta que el maestre pidió más agua. Sara esperaba en el corredor con Jaime y Moria. Edmund, Edmure, Arran, Robin y Ben permanecían cerca, aunque Ser Desmond les había dicho 3 veces que no podían ayudar. «Podemos traer agua», dijo Arran. «Ya hay agua», respondió Robin. «Podemos conseguir más. No necesitas un ejército para llenar una jarra». Ben se cruzó de brazos. «Yo creo que el niño saldrá cuando sepa que estamos aquí». Moria lo miró. «Eso no tiene sentido. Los bebés no tienen sentido». Jaime asintió. «Eso es verdad». Edmund estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, no decía nada, no estaba pensando en el futuro, no intentaba recordar a Robb Stark como un nombre conocido. Solo esperaba que Catelyn estuviera bien, cuando finalmente escucharon el llanto, todos se quedaron quietos, fue un sonido pequeño, fuerte, vivo. Lady Minisa salió de la habitación con lágrimas en los ojos. «Es un niño». Edmure abrió los ojos. «¿Está bien?» Lady Minisa sonrió. «Está muy bien». Edmund se puso de pie. ¿Y Catelyn? Cansada. «Pero bien». Sara le tomó la mano sin decir nada. Más tarde, cuando pudieron entrar, Edmund vio a su hermana sentada en la cama. Tenía el cabello pegado a la frente y el rostro pálido de agotamiento, pero sostenía a su hijo. Robb, pequeño, envuelto en mantas. Con el cabello oscuro y una expresión arrugada que no parecía muy distinta a la de cualquier bebé. Edmund se acercó despacio, Catelyn lo miró. «Quiere conocerte. No sé qué hacer con los bebés». Catelyn sonrió. «Eso está bien. Él tampoco sabe qué hacer contigo». Edmund miró a Robb, el niño abrió una mano diminuta. Por un instante, sus dedos se cerraron alrededor de uno de los de Edmund.
Edmund sintió un nudo en la garganta, no era una visión, no era un recuerdo. Era real. Hola, Rob, susurró. El bebé hizo un sonido extraño. Ben, que estaba detrás, inclinó la cabeza. Creo que te ha insultado. Catelyn soltó una risa cansada. Edmund miró a Ben. No lo enseñes a hablar. No puedo prometerlo. El noveno onomástico de Edmund llegó al final de la primavera, la guerra había terminado oficialmente. Las últimas cartas hablaban de paz, de juramentos renovados y de hombres que regresaban a sus hogares. Robert Baratheon era rey. Los Targaryen habían desaparecido del reino. El tridente empezaba a sanar, aunque las cicatrices permanecerían durante años. Aguas Dulces estaba llena de despedidas, Ned había regresado para llevar a Catelyn y a Robb al norte, Dennis Arryn había vuelto para llevar a Lysa al valle. Brinden partiría con ellos durante parte del camino, no solo para escoltarlos. También porque su relación con Oster se había vuelto tensa durante la guerra, no habían dejado de hablar, no se odiaban, pero había silencios entre ellos que antes no existían, silencios sobre matrimonios, sobre decisiones, sobre hombres enviados a morir, sobre el modo en que un lord debía gobernar y un hermano debía quedarse. Edmund no sabía cuánto tiempo estaría Brinden lejos, eso le dolía más de lo que quería admitir. La mañana de su onomástico, Edmund fue despertado antes del amanecer por Ben, no de forma amable. Ben abrió la puerta de su habitación sin llamar y encendió una vela. Levántate. Edmund se cubrió la cara con la manta. Vete. No puedo. ¿Por qué? Porque Aran ha apostado que tardas menos de 10 segundos en enfadarte. Edmund apartó la manta. ¿Y tú qué has apostado? Ben sonrió. Que tardas 7. Robin apareció detrás de él. Han perdido ambos. Edmund miró la luz que entraba por la ventana. ¿Qué hora es? Hora de entrenar, dijo Aram desde el corredor. Es mi onomástico. Precisamente por eso. Ser Desmond ha dicho que no hay mejor regalo que no hacerte blando. Edmund cerró los ojos. Odio a Ser Desmond. Eso también ha dicho que es una buena señal, respondió Robin. Cuando llegó al patio, descubrió que Ser Desmond no estaba allí. En su lugar, Brinden esperaba junto a una mesa cubierta con una tela azul. Edmund se detuvo. Tío. Brinden llevaba ropa de viaje. Una capa oscura sobre los hombros, botas altas y una expresión extrañamente seria. Feliz onomástico, muchacho. Edmund miró la mesa. ¿No vamos a entrenar? Claro que vamos a entrenar. Eso no ha sonado como un regalo. No todos los regalos son agradables. Edmund se cruzó de brazos. Ese es exactamente el tipo de cosa que diría Ser Desmond. Ser Desmond tiene sus momentos. No digas eso delante de él. Se volverá insoportable. Brinden sonrió, luego retiró la tela azul, debajo había una espada. No una espada de madera, no una espada roma de entrenamiento, una espada real. La vaina era de cuero negro, sencilla. La empuñadura estaba envuelta en cuero oscuro y el pomo tenía la forma de un pez estilizado, pequeño y discreto. La cruz era de acero pulido. Edmund dejó de hablar, Brinden tomó la espada y se la ofreció con ambas manos. Es demasiado grande para ti todavía. Edmund la recibió con cuidado, el peso le sorprendió, no era insoportable, pero era real. Fría, sería, peligrosa. ¿Es mía? Sí. ¿Puedo usarla? Brinden levantó una ceja. No. Edmund frunció el ceño. Entonces no es un regalo muy bueno. Eso es lo que diría un niño. Tengo 9 años. Y por eso no la usarás hasta que Ser Desmond y yo decidamos que no vas a cortarte un pie intentando impresionar a alguien. Ben levantó una mano desde el fondo del patio. Yo creo que puede hacerlo. Robin lo miró. No estás ayudando. Brinden observó a Edmund. Esta espada no es una recompensa por ganar peleas. No es una promesa de que nunca perderás. Es una responsabilidad. Edmund bajó la mirada hacia la vaina. Lo sé. No. Lo entenderás algún día. Brinden puso una mano sobre su hombro. Pero confío en que llegarás a entenderlo. Edmund tragó saliva. Gracias, tío. Brinden apretó su hombro una vez. No me agradezcas hasta que te obligue a limpiar la hoja después de cada entrenamiento. Eso suena como algo que harías. ¿Ves? Ya aprendes. Sara apareció poco después.
Llevaba un vestido sencillo de color rojo oscuro y una pequeña bolsa de cuero entre las manos. No parecía nerviosa exactamente, pero sus dedos apretaban la bolsa con demasiada fuerza. Tengo algo para ti, dijo. Edmund dejó la espada sobre la mesa con cuidado. ¿Otro regalo? No te emociones demasiado. Eso no me tranquiliza. Sara abrió la bolsa, sacó unos guantes de cuero oscuro. Eran nuevos, más suaves que los que Edmund usaba para entrenar. En la muñeca de cada uno había unas letras grabadas con discreción. Edmund los tomó. ¿Mis iniciales? Sara sintió. El curtidor dijo que era una tontería. ¿Y qué le dijiste? Que no le estaba preguntando. Edmund sonrió. Eso ha sido bastante aterrador. Gracias. No era un cumplido. Lo aceptaré de todos modos. Edmund se puso uno de los guantes, le quedaba bien. Demasiado bien. Son perfectos. Sara bajó la mirada. Pensé que los tuyos estaban rotos. Edmund miró los guantes viejos que llevaba atados al cinturón. Lo estaban. Y pensé que quizá cuando estés en Árbol de los Cuervos, podrías usarlos. Edmund levantó la vista. Los usaré. Sara lo miró. No los pierdas. No haré promesas que no sé cumplir. Ella lo observó con una sonrisa pequeña. Entonces intenta no perderlos. Eso sí puedo prometerlo. Ed Murray llegó con un paquete envuelto en tela azul. Yo también tengo un regalo. ¿Es una espada? No. ¿Un caballo? Tampoco. ¿Una manzana? Ben levantó la cabeza. Eso sería un buen regalo. Ed Murray abrió el paquete. Era un pequeño cuaderno de cuero. Dentro había mapas dibujados a mano. Algunos mostraban los caminos entre Aguas Dulces y Árbol de los Cuervos. Otros enseñaban ríos, vados, pueblos y bosques de las tierras de los ríos. Los hice con ayuda del maestre, dijo Edmure. No todos están terminados. Pero podrás añadir cosas. Edmund pasó las páginas con cuidado. ¿Los dibujaste tú? No soy tan malo. Robin se inclinó sobre el hombro de Edmund. Ese río está al revés. Edmure le quitó el cuaderno. No está al revés. El río no puede subir una colina. Es una forma de mostrar la dirección. Es una forma de mostrar que no sabes dibujar agua. Edmure lo miró. No necesito que seas mi maestro. Menos mal. Edmund recuperó el cuaderno y sonrió. Gracias, Edmure. Su hermano lo miró. ¿Vas a volver? No era una pregunta, Edmund asintió. Claro que sí. Edmure apretó los labios. No tardes demasiado. Catelyn fue la última en acercarse. Llevaba a Rob en brazos. El niño dormía, envuelto en una manta gris con bordados azules. Ned caminaba a su lado, con una expresión tranquila. Catelyn le entregó a Edmund una pequeña cinta azul y gris. Era de uno de los vestidos que preparé para el norte. Edmund la tomó. No tienes que darme esto. Quiero hacerlo. Ella miró la espada, los guantes y el cuaderno. Parece que todos creen que necesitas recordar dónde vienes. Edmund observó la cinta. No lo olvidaré. Catelyn sonrió. Sé que no. Lisa se acercó después. Llevaba una capa azul del valle y un broche con forma de halcón en el pecho. Dennis estaba unos pasos detrás, hablando con Jon Arryn. Ella le entregó una pequeña piedra de río, lisa y azul grisácea. La encontré cuando era niña, dijo. Siempre pensé que parecía una montaña. Edmund la sostuvo en la palma. Parece una piedra. Lisa frunció el ceño. No sabes apreciar las cosas bonitas. Eso no es verdad. Entonces mírala bien. Edmund la miró, luego sonrió. Sí parece una montaña. Lisa lo observó. Mentiroso. Estoy aprendiendo a ser amable. Eso será peor para todos. Ella lo abrazó, Edmund la abrazó con fuerza. Escríbeme, dijo Lisa. Lo haré. Aunque no tengas nada importante que contar. Siempre tengo cosas importantes que contar. Lisa se separó. Edmund sonrió. Entonces te escribiré sobre Ben. Lisa miró a Ben, que intentaba convencer a Hugh de que una piedra era una moneda válida. Eso será suficiente para llenar 20 cartas. La partida llegó antes de que Edmund estuviera preparado. El patio de Aguas Dulces estaba lleno de caballos, carros y hombres armados. La comitiva que acompañaría a Edmund hacia Árbol de los Cuervos se había reunido desde temprano. 20 soldados Blackwood, 50 soldados Tully,
10 caballeros Tully, 5 caballeros Blackwood. Entre ellos estaba Sir Raymond Blackwood, tío de Sarah, un hombre alto de cabello negro con algunas canas en las sienes y una cicatriz que le cruzaba la mandíbula. Tenía los mismos ojos oscuros y atentos que Sarah, aunque los suyos parecían haber visto demasiadas batallas. También irían Arran, Robin y Ben. No como soldados, no todavía, como pupilos de la casa Blackwood, como compañía, como amigos. Ben montaba un caballo pequeño y oscuro que parecía tan desconfiado como él. No me gusta que haya tantos hombres, murmuró. Arran lo miró. ¿Por qué? Así estaremos seguros. Precisamente. Si necesitamos tantos hombres para estar seguros, significa que algo va mal. Robin inclinó la cabeza. Por una vez, eso ha tenido sentido. Ben pareció ofendido. Digo cosas con sentido muchas veces. Una vez por estación, quizá. Uppennitre no viajaba con ellos. Se quedaría en Aguas Dulces con su padre. Corwin Vance también. Mark Leicester partiría hacia las tierras de su casa dentro de pocos días, los tres estaban cerca de la puerta. Hugh le entregó a Edmund un trozo de cuero con una cuerda. Para atar tus cosas. Edmund lo miró. ¿Ese es tu regalo? Es útil. Parece un trozo de cuero viejo. Ahora es tu trozo de cuero viejo. Corwin le entregó un pequeño pergamino doblado. Son notas sobre los caminos cercanos a Árbol de los Cuervos. Mi padre me ayudó. Edmund sonrió. Gracias. Mark se acercó al final, no llevaba regalo. Solo puso una mano sobre el hombro de Edmund. No dejes que la espada te haga olvidar que sigues siendo más pequeño que muchos hombres. Edmund levantó una ceja. Eso no suena como una despedida muy amable. No tiene que serlo. ¿Y qué debería recordar? Mark lo miró con seriedad. Que ser más pequeño no significa ser menos peligroso. Pero sí significa que tendrás que pensar antes. Edmund asintió. Lo recordaré. Oster estaba junto a Lady Minisa en lo alto de los escalones. Su padre no parecía feliz de verlo partir. No del todo, pero había orgullo en sus ojos y también preocupación. Árbol de los Cuervos te enseñará cosas que Aguas Dulces no puede enseñarte, dijo Oster. Edmund miró hacia Lord Blackwood, que esperaba junto a Sir Raymond. ¿Cómo qué? Oster sonrió apenas. Que una alianza no se mantiene solo con cartas. Se mantiene con confianza. Edmund asintió. Haré que confiéis en mí. Oster lo miró durante un momento. No tienes que ganarte mi confianza, hijo. Ya la tienes. Luego lo abrazó, fue un abrazo breve, pero fuerte. Lady Minisa lo abrazó después y tardó más en soltarlo. Come bien. Sí, madre. Duerme cuando puedas. Sí, madre. No intentes pelear con nadie que tenga el doble de tu tamaño. Edmund miró hacia Brinden, su tío sonrió. Eso ya se lo he dicho yo. Lady Minisa miró a Brinden. Y aún así no le ha servido de nada. Brinden se encogió de hombros. No todos los niños tienen buen gusto para escoger ejemplos. Edmund caminó hacia su caballo. Antes de montar, se volvió. Aguas Dulces se levantaba detrás de él, las torres grises, los ríos, las murallas, las ventanas donde había pasado tantas tardes intentando recordar un futuro que ya no podía controlar. Catelyn sostenía a Rob en brazos junto a Ned, Lisa estaba junto a Dennis y Brinden. Edmure permanecía cerca de Oster, intentando no parecer demasiado triste. Sarah ya estaba montada, con la capa roja sobre los hombros. Arran discutía con Ben sobre el orden de la marcha. Robin revisaba por tercera vez las correas de su caballo. Todo estaba cambiando, otra vez. Edmund subió a la silla, Sir Raymond Blackwood dio la orden, las puertas de Aguas Dulces comenzaron a abrirse, el puente bajó sobre las aguas. Edmund miró atrás una última vez, Aguas Dulces quedó suspendida entre sus dos ríos, hermosa y herida, como un hogar que había aprendido a sobrevivir a las tormentas sin dejar de ser hogar, y mientras el camino hacia Árbol de los Cuervos se extendía ante él, comprendió que, por lejos que cabalgara, siempre llevaría aquellas aguas corriendo dentro de él.